Estamos prácticamente a 10 minutos del horario en el que está previsto se dé a conocer el mensaje ya grabado del presidente Javier Milei y en la víspera de una jornada que puede tener un hecho que quizá en términos políticos puede ser un hito en estos años de Javier Milei, una manifestación importante a partir de la defensa de la educación pública. Así es, Pablo. Bueno, la marcha, la movilización que se ha convocado para el día de mañana son momentos sensibles en Argentina y vamos a tratar de desentramar un poquito el escenario y comenzar a analizar lo que se puede llegar a venir, lo que se va a comunicar por parte de Presidencia. Lo vamos a hacer de la mano de un especialista. Santiago Polop es politólogo de nuestra universidad. Hola Santiago, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada te pedimos unas palabras de lo que es la expectativa respecto del mensaje que va a dar el presidente de la Nación. Sabemos que no van a haber anuncios, importantes novedades, que va a transitar el camino básicamente de anunciar cómo se genera un recorte que permite acercarse al objetivo del déficit cero. Contanos algo de eso. Sí, yo creo, digamos, que va a ir justamente, digamos, por el lado de intentar justificar cómo se ha llegado a uno de los objetivos primarios, digamos, ¿no?, de su gobierno, que es este llamado déficit cero, digamos. Es básicamente un modo de congraciarse, me parece, con el sistema financiero y con las instituciones globales, digamos, financieras globales, como el Fondo Monetario y los distintos acreedores de deuda argentina, digamos. La política está claro, digamos, ustedes lo han venido reflejando y creo que se refleja en cualquier escenario estadístico, digamos, cuando se mira, digamos, en qué ha recortado el gobierno para alcanzar el déficit cero. Bueno, ha recortado partidas en educación, en salud, en inversión pública, en obra pública, y eso se ha trasladado, digamos, linealmente, directamente, se han licuado salarios, digamos, vía inflación y demás, no se ha reparado, digamos, la pérdida de masas salariales y toda esa masa, digámoslo así, dineraria ha ido, digamos, no a corregir el déficit cero, lo cual es virtuoso en el sentido de un Excel. Es absolutamente desastroso en el sentido de la organización y el desarrollo de la vida ética, digámoslo así, en nuestro país. ¿Por qué ética? Y porque se afecta, digamos, básicamente a la vida y a la posibilidad de desarrollar, digamos, una vida digna de jubilados y jubiladas, de enfermos y enfermedades crónicas, de los sistemas públicos de educación, de los trabajos y los distintos salarios y asalariados en nuestro país. Entonces, afectando una ética, se corrige un Excel. Entonces, entramos en una variante, creo que como comunidad, como sociedad, ciertamente riesgosa. Creo que se va a hacer, digamos, un eco, se va a autocongraciar el presidente de ese déficit cero, pero me preocupa ciertamente el mensaje que hay detrás, digamos, de ello, ¿no? Yo lo escuchaba el presidente en el Yao Yao en días pasados, alentando y felicitando a los empresarios que fugan divisas de nuestro país. Y la contracara es que durante el fin de semana se pone en estado de villanía y de persecución a los docentes universitarios, en este caso, que están pensando y organizando y planificando la marcha de mañana. Entonces, ¿qué ponderamos como sociedad? ¿Qué pondera en este caso el presidente de la Nación como sociedad deseable? Bueno, ciertamente me preocupa, digamos, ¿no? Santiago, no sé cuál es tu opinión sobre las encuestadoras, pero Javier Milei tiene mucha legitimidad de origen, serán votos prestados, será a partir de un acuerdo, pero él asumió con el voto de la mayoría de la sociedad y si uno ve lo que dicen las consultoras hoy por hoy, también la mayor parte de la sociedad acompaña estas medidas, pese a que por ahí impactan en la propia vida de esa ciudadanía. ¿Cuál es la lectura que se hace de eso? Yo creo que hay un fenómeno interesante, digo, ¿no? Porque, a ver, yo pienso la película de la política, digámoslo así, a partir de ciertos fenómenos que uno puede intentar pensar y reflexionar más allá de que uno esté en acuerdo o en desacuerdo con lo que ocurre. El fenómeno, digámoslo así, de Milei me parece que es genera una fantasía, digamos, ¿no? Y una fascinación por aparecer o emerger, ¿no? Dentro de un estado de la política nuestro gris, pacato, con pocas propuestas, con poca utopía para ofrecerle a una ciudadanía hastiada, golpeada por la pandemia, golpeada por las consecuencias de una economía en recesión. Aparece, digamos, y se va motorizando de pronto un sujeto, ¿sí?,
que con sus características personales, digamos, muy fuertes, se va posicionando como un sujeto supuesto a saber, como dicen, digamos, en algunas teorías, como alguien que sabe cuál es el error, cuál es el camino, ¿no? Se jactaba de producir, digamos, el desarrollo económico con o sin dinero, parecía, digamos, entender, digamos, la naturaleza de los problemas, parecía, digamos, no tener claro, digamos, el horizonte, parece tener claro, digamos, los horizontes. En ese escenario yo creo que la fascinación que genera, digamos, su personalidad es la que hace que hoy básicamente la política nacional hable de Milei, ¿sí? Entonces creo que allí radica y tiene un excelente, un extraordinario manejo de las redes sociales, de la comunicación política, de la segmentación. Y cuando digo comunicación política no quiero decir información o conocimiento, ¿no? Quiero decir segmentación, quiero decir apropiación de partes de la realidad para mostrarlas como un todo. Eso se llama la falacia del francotirador, digamos, ¿no? Yo tomo aquello, digamos, ¿no?, que me parece relevante y lo presento, digamos, ¿no?, como la verdad. Bueno, en eso son sumamente efectivos, en esa forma de comunicar y en la percepción de las emociones, ¿sí?, el manejo de las emociones. Emociones como el miedo, emociones como el enojo, emociones como el odio, digamos, son básicamente el basamento, digamos, de la política del partido de gobierno. Uno lo puede ver en la forma en la cual declara el propio presidente, digamos, ¿no?, la manifestación permanente de un enojo, de una violencia, de la ubicación de enemigos, digamos, ¿no?, a vencer o a eliminar. Todo aquel, digamos, o aquella que se opone o que cuestiona, así sea en una conferencia de prensa o, digamos, sea desde otros partidos políticos, cuestionan sus modos o sus formas o sus políticas públicas, inmediatamente, digamos, son sindicados como enemigos, como ignorantes, como gente que no comprende, digamos, que no la ve, como se dice, digamos, ¿no? Bueno, ese es un escenario, esa polarización y binarismo me parece peligroso, pero, digamos, uno no podría negar que le resulta sustancioso en términos de lo que vos decís, de su apoyo. Bien. El gobierno dice hay que auditar a las universidades, hay que ver cómo y de qué manera gastan el dinero. Sí, mira, auditorías a las universidades nacionales en los últimos años se han hecho desde todos los ámbitos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las propias universidades nacionales. Siempre apareció durante el gobierno, digamos, de Mauricio Macri también esta idea de que hay que auditar las universidades nacionales como si las universidades nacionales fueran centros, digamos, no cajas negras, ineficientes en el manejo de sus recursos. Lo que está detrás, digamos, es un discurso estigmatizador y sumamente violento en torno a la repartición y al modo en que se utilizan los recursos en la universidad pública. Nadie que trabaje en la universidad, digamos, o que conozca el proceso de las universidades podría, digamos, ¿no?, puede sospechar de lo que es el uso y el manejo de los fondos en la universidad. Nuestros fondos son ridículos, vamos a decirlo así, en la universidad, pero por cada peso que gastamos, digamos, por ejemplo, en un proyecto de investigación, tenemos que presentar 3 formularios. Por cada peso. No hay forma de que en la universidad ingrese un dinero si no es auditado por las secretarías económicas. No hay forma de que no salga de ese ingreso la misma tabulación de los egresos. Y para que ustedes tengan una idea, ¿dónde se pone el foco? Esto que digo, ¿cómo se pone el foco? ¿En qué lugares? Hoy el presupuesto en funcionamiento que tienen la totalidad de las universidades nacionales, de funcionamiento digo, ¿no?, que es ese famoso 10% del presupuesto total, es exactamente o prácticamente equivalente al presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires destinado al mantenimiento de las veredas y las macetas. Claro. Fíjense si será eficiente el manejo del presupuesto en las universidades nacionales. El foco que está puesto en las universidades es netamente un foco ideológico y que quiere, digamos, sobreideologizar un problema que tiene, digamos, este gobierno con la educación pública. Bien, Santiago, en cualquier momento puede comenzar la cadena nacional, así que bueno, a lo mejor se corta, pero quiero consultarte porque es una cuestión que está planteada también. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se otorgó el año pasado, de la forma que se otorgaba el año pasado con la gestión anterior respecto de lo que está sucediendo ahora? Porque estamos hablando de un escenario que es distinto si el gobierno dice que es el mismo presupuesto con los mismos criterios actualizado. Claro, lo explico, intento ser bastante simplificador. El presupuesto de las universidades nacionales actual es el presupuesto prorrogado, digamos, ¿no?, que se aprobó en el 2023, es decir, que se aprobó en realidad en noviembre de 2022.